La vida privada durante la Revolución Francesa. En los siglos XVII y XVIII, durante el periodo de la Revolución Francesa, todo el aspecto público relacionado con el Estado y con el servicio al mismo se volvió plenamente público y de índole general para la ciudad y el gobierno. Previo a este tiempo, cada interés, ya fuese particular o de algún grupo en específico, podía permanecer como un rubro de la vida privada. Sin embargo, durante este periodo revolucionario, la política de los grupos privados o particulares fue catalogada como un sinónimo de conspiraciones o un atentado a los intereses del Estado. Es decir, lo privado, o bien fraccionado de la vida pública de los particulares, fue comparada con un secreto que propiciaba las conspiraciones causantes de la revolución. Por esto, la vigilancia constante y permanente podía, de acuerdo con el gobierno, evitar que los intereses particulares atentaran contra el Estado y sus intereses mismos. Sin embargo, ¿dónde comenzaba la línea divisoria entre lo que debía ser público de las personas y lo privado de sus vidas? En 1917, la moda, la vida personal e inclusive el idioma perdieron sus libertades al incorporarse a una larga lista de eventos públicos de la sociedad. Para las revistas de moda, una gran dama debía llevar los colores listados por la nación, que permitían demostrar su nacionalismo a pesar de que en su mente se estuviera llevando a cabo una revolución interna. Es decir, las mujeres debían portar un paño azul real acompañado por un sombrero de fieltro negro con una cintilla tricolor. A pesar de que esta moda no fue definida meramente en el caso de los hombres, la vestimenta, por su parte, representó una línea o marca de identificación que separaba a los aristócratas de los moderados. Dentro de las casas, los decorados tuvieron que cambiar igualmente. Los objetos ubicados en espacios personales debían simbolizar y hacer referencia, en su mayoría, a la República, por lo cual se promovió la compraventa de porcelanas y losas con motivos estilo Federación, República y Revolución. Por su parte, la lengua sufrió de igual manera una modificación radical, lo cual promovía el uso del francés y la supresión de dialectos antes utilizados con fines familiares y de cultura. El Estado, por tanto, intentó regular el uso del lenguaje privado, ya que esto suplía la pérdida de la vida privada entre los ciudadanos. Incluso los nombres propios debían ser asignados de acuerdo con una lista de nombres permitidos por el Estado. Yo pienso que por medio de la revolución, toda la gente en Francia logró tener la libertad que tanto ansiaba y por la que tanto peleó, ya que cuando estaba la monarquía absolutista rigiendo, la gente perdió la mayoría de sus derechos y no tenía libertades, debido al sometimiento al cual están incorporados, lo cual provocó que su vida tanto pública como la privada estuviera bajo una constante supervisión del gobierno. Considero que esta lectura fue muy productiva y me ayudó a comprender más sobre los eventos ocurridos durante esta revolución. En mi opinión, es importante conocer cómo se desarrollan las esferas públicas y privadas durante uno de los grandes movimientos revolucionarios de la historia, como lo es la Revolución Francesa. La vida privada de las personas se vio afectada tanto por los ideales revolucionarios como por la monarquía francesa que intentaba derrocar. Los revolucionarios volvieron público lo privado, tal vez esto por el miedo a la conspiración en contra de ellos. Se hicieron cambios importantes en la vida de las personas, pero esta tuvo un cambio radical, de seguir los ideales monárquicos a seguir los ideales revolucionarios. Todas las acciones de volver público lo privado también afectó a los que estaban realizando esto, en este caso los revolucionarios, quienes al crear una gran esfera pública fueron tomando una gran cantidad de elementos de la vida privada de las personas de la época. Yo creo que el fenómeno social que desató esta revolución perjudicó a más de una generación de personas, lo cual fue causante de mil y un detonantes emocionales que amenazaron no solo con la salud del gobierno, sino con la de los individuos ajenos a este. Creo que la manera en la que el Estado reaccionó ante las inconformidades de la población no fueron las mejores, ya que estas medidas tan radicales y en muchos casos absurdas propiciaron y motivaron el paso de la sociedad a la búsqueda de una revolución. Creo que conocer todos estos aspectos que en lo personal yo no sabía
Es de gran interés para todos, ya que favorecen al entendimiento del pensamiento humano y promueven las ideas de que lo público debe ser meramente público y lo privado es de cada quien. Durante la Revolución Francesa hubo una gran inestabilidad entre las fronteras de la vida pública y de la privada. El aumento del espacio público y la politización de la vida cotidiana puede haber sido uno de los responsables de este acontecimiento. En este periodo, la vida privada tuvo que soportar el ataque más sistemático que se haya visto jamás en la historia occidental. En plena revolución, la intimidad era equiparada con conspiración y la manifestación de asuntos públicos en la esfera privada era considerada contrarrevolucionaria. El carácter de privado, así como el término aristócrata, adquirieron un significado político. Solo la corrupción en el individuo privado podía explicar la falta de ardor del individuo público en la defensa de la revolución. El sistema de la Revolución Francesa, lo que es inmoral no es político, lo que es corruptor es contrarrevolucionario, demostraba que la creencia revolucionaria de que los intereses privados no debían estar representados en el terreno público de la política, estaban convencidos de que el carácter privado y la virtud pública eran aspectos muy unidos entre sí. Hacer público lo privado, como la vestimenta y la decoración de los hogares de los franceses de la época, fueron las consecuencias de la voluntad politizadora de los mandos revolucionarios. El simbolismo revolucionario también tuvo influencias de los simbolismos de la esfera privada. Un ejemplo de esto fue que los revolucionarios comenzaron a tutearse entre sí, lo que era una actividad que solo se realizaba en las familias. Se crearon dialectos en ciertos grupos privados. Esto suponía la pérdida de la vida íntima que se dio durante la revolución. Los asuntos religiosos se mantuvieron dentro de la esfera de lo privado. Aunque se eliminaron antiguos hábitos del régimen del catolicismo, se cayó en una ambigüedad, pues debido a la tolerancia religiosa no se politizó la religión, y por lo tanto no se llegó a hacer pública completamente. En la vida familiar fue donde se vio más evidente la invasión de la autoridad pública. El matrimonio fue secularizado, lo que provocó una autoridad pública que adoptaba un papel activo en la vida familiar. Debido al control estatal del divorcio, se dividió la Iglesia católica, pues en varios lugares las personas se negaban a casarse frente a un cura, ya que el matrimonio se volvió un contrato civil. La vida privada se convirtió en una vida secreta, pues los asuntos íntimos de los revolucionarios no se daban a conocer a la esfera pública.